Ministerio Internacional Ciudad de Fe le sirve a Dios desde una plataforma apostólica y profética a través de los 5 ministerios. Estamos alcanzando las almas de la ciudad de Heredia, Costa Rica y el mundo para el Señor Jesús. Sean bienvenidos a este mensaje de la palabra de Dios. Este es un buen momento para escuchar y llenarse en el espíritu de este mensaje de poder. Hola queridos hijos, bendiciones, qué gusto nuevamente poder estar acá con todos ustedes en la Academia de Líderes. Es una formación importante que nosotros como Ministerio Ciudad de Fe le damos a todos aquellos que quieren alcanzar mayor nivel en Dios, mayor conocimiento y por supuesto, como el Señor nos manda a servir, así como Jesús preparó a sus discípulos, así nosotros acá en Ciudad de Fe preparamos también a nuestros discípulos. Por eso, qué hermoso saber que usted está siguiendo las huellas del Maestro y que usted y yo, nosotros como pastores, usted como discípulo, estamos haciendo la voluntad de nuestro Señor, que es ganar almas y hacer discípulos. Recuerde que la gran tarea que tenemos en Ciudad de Fe, porque nos lo manda el Señor en las Escrituras, es que nosotros ganemos almas, vayamos a los barrios, nosotros comencemos a caminar sobre la ciudad y ganemos a todas las personas y que las hagamos discípulos. Porque hay iglesias que se han concentrado muchísimo en ganar. Sin embargo, no han tenido la oportunidad y la revelación de tomar a esas personas y discipularlas. Gracias al Señor, Dios nos ha dado la bendición y la revelación de que hay que discipular personas. No es solamente evangelizar, sino hacer discípulos. De hecho, la gran comisión es vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Amén. Bien, hoy llegamos a la lección número 8. Es la última lección del segundo bimestre. Vea usted, ya estamos casi saliendo. Lamentablemente puedo decirlo, porque para mí es una bendición que usted esté cada día instruyéndose. Pero bueno, hay muchas cosas que hacer más adelante, como ganar, abrir un grupo de amistad. Lección número 8 dice olor fragante. Las ofrendas tienen poder, autoridad y bendición. Aunque la gente las menosprecia muchas veces, dar una ofrenda puede ser la solución a nuestras situaciones adversas. Note usted, hoy vamos a hablar un poco acerca del diezmo y la ofrenda. Cómo Dios ama que nosotros le demos a Él. Cómo Dios ama que nosotros lo honremos a Él. Y este es un tema muy discutido. Hoy en día tenemos personas que creen con toda la fe. Otros están muy escépticos y no creen. Algunos otros están desilusionados. Pero la gran mayoría sabe que hay que bendecir la casa de Dios, que hay que bendecir la iglesia. Y gracias al Señor que Él nos ha dado revelación acá en Ciudad de Fe de que todo lo que ingresa a nuestro ministerio lo administramos de una manera correcta, de una manera sana, de una manera íntegra, con nuestros administradores, nuestros contadores y nuestros consultores externos que tenemos, que nos ayudan a tener una sana economía en la iglesia. Pues bien, dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 5, verso 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios agradable. El que ha dado una mayor ofrenda en el mundo entero ha sido Jesús. Jesús se entregó Él mismo. Jesús dio su vida. Jesús dio su sangre, Jesús entregó su cuerpo en la muerte más horrible que cualquier ser humano puede tener, como lo es morir en la cruz del Calvario. Y en ese sentido, mi amado hijo, tenemos que ser imitadores de Cristo. A Dios hay que darle nuestra vida. A Dios hay que ofrendarle nuestra vida. Y nuestra vida tiene que ver con nuestro tiempo, tiene que ver con nuestro diezmo, tiene que ver con nuestra ofrenda, tiene que ver con darle a Él todo.
El auto que usted tiene es de Dios y tiene que usarlo para el reino. Cuando digo que su auto es de Dios y lo use por el reino, me estoy refiriendo a que cuando usted viene para la iglesia, suba su automóvil a algunos hermanos, amigos y tráigalos a la iglesia. Que usted tome su automóvil y lo ponga a disposición de personas que hacen la obra, de ir a visitar, de ir a evangelizar, de ir a predicar. Y usted diga, aquí está mi auto, yo con mucho gusto cedo este vehículo para que se pueda entonces predicar así la palabra del Señor. Su casa es un bien que usted tiene que ofrendarle al Señor para que levantemos grupos de amistad. Y en ese barrio, por causa de que usted ofrendó su casa al servicio del Señor, ahí se predique la palabra. Cristo se ofreció, se dio como ofrenda en obediencia a Dios toda su vida. Así que tomar el 10% de los ingresos que tenemos realmente no nos debería de ser tan difícil. Si ya Cristo dio su vida, el 10% de todas nuestras ganancias e ingresos no debería de costarnos tanto. Génesis capítulo 22, verso 1 dice, o más bien narra que Dios pidió como ofrenda de lo más alto que había o que le había costado a Abraham. Dios le pidió a Abraham su hijo Isaac como ofrenda de honra, como un acto de obediencia. Porque Dios le dijo a Abraham, quiero que me sacrifiques, que me ofrendes, que me des a tu único hijo, al que tú amas. ¿Por qué razón? Porque Abraham tenía que ser probado en dónde estaba puesto su corazón. Cuando a una persona le llega el salario, y de su salario bruto, no el neto, sino de su salario bruto, aparta el 10% y lo trae a la iglesia, a la casa del Señor, está diciendo, Dios, lo que yo tengo es tuyo y mi corazón está en tus mandamientos y no en el dinero y no en los bienes materiales. Abraham entregó a su propio hijo. Y cuando él alzó el puñal y lo iba a sacrificar, lo iba a ofrendar, un ángel se le apareció y le dijo, Abraham, no lo mates, pues he probado tu corazón y sé que me amas y me obedeces más que a cualquier cosa en este mundo. ¿Y sabe qué sucedió después de esa ofrenda? Dios le proveyó un sacrificio y Dios le hizo una promesa en ese monte de la ofrenda. Te daré todas las promesas que te he jurado a partir del día de hoy. Y después de ese día, Abraham comenzó a ser literalmente bendecido en abundancia, producto de que fue probado y fue hallado obediente a Dios en dándole o entregándole al Señor lo que él estaba pidiendo. Primera de Crónicas 29:14 dice, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tus manos te damos. Dos aspectos aquí determinantes para los que quieren ser obedientes y dar. Número uno, se da voluntariamente. No es un asunto de manipulación, no es un asunto de presión. Usted da voluntariamente porque usted desea ser obediente a los mandamientos de Dios. Cuando yo te enseño principios bíblicos de dar, yo no te estoy manipulando, te estoy hablando con la Biblia. Tampoco te estoy exigiendo, porque yo no puedo exigirle que usted le dé a Dios. Es un asunto voluntario. Luego, el rey David dice, acá en Crónicas, pues de lo recibido de tus manos te damos. Dios nunca te va a pedir nada que Él no te haya dado primero. Cuando Dios te pide que ofrendes, es porque Él ya te proveyó un trabajo. Es porque Él ya te proveyó recursos, un negocio que produce. Es porque Dios ya te proveyó recursos para que tú ahora con ese dinero bendigas la obra. Para que tú con esos recursos ayudes a la iglesia a seguir predicando, a seguir evangelizando, a seguir extendiendo el reino. Que eso es muy determinante. Así que dos principios: ofrendo voluntariamente y ofrendo de lo que Dios ya primero me ha dado. Nuestras ofrendas
¿Sabe? Respecto a este tema, Jesús mira cómo nosotros damos. Cuando tú vienes a la iglesia, Jesús mira cómo tú das, cómo tú ofrendas, si tú eres fiel en el diezmo. Se lo pruebo bíblicamente. Dice Lucas capítulo 21, versículo 1. Levantando los ojos, Jesús vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 monedas de muy poco valor. Y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra. Mas esta, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. 2 cosas importantes acá en estos versículos bíblicos. Número 1, Jesús estaba frente al arca donde se ponían las ofrendas y miraba. Cuando tú vienes a la iglesia, Jesús mira cómo tú lo adoras, cómo tú lo alabas, cómo tú prestas atención a la palabra. Pero Jesús en el tiempo de las ofrendas tiene un especial cuidado, porque ahí se está probando tu corazón. Ahí Jesús está viendo cuánto tú lo amas a Él y cuánto tú amas a su iglesia y la bendices para que el evangelio se siga predicando. Es importante, Jesús nos mira cuando damos nuestras ofrendas, según Lucas capítulo número 21. Ahora, algo muy importante. Dice la palabra que Jesús se dio cuenta quiénes daban con amor y quienes daban ofrendas de lo que les sobraba. Usted y yo venimos de un contexto católico, apostólico y romano. Fuimos nosotros una vez de esa religión y ahí nunca nos enseñaron principios de siembra, de dar, sino que ¿qué era lo que sucedía? Que dábamos las moneditas que nos sobraban. Personas que tenían un incremento, una ganancia bastante generosa y daban unas pocas monedas de lo que les sobraba. Jesús subrayó, acusó y puso sus ojos en aquellos que daban de lo que les sobraba. Y yo quiero decirte algo. Nosotros nunca podremos venir ante el Señor dándole lo peor. Tenemos que acercarnos a Él con la mayor energía y la mayor fuerza cuando venimos a la casa de Dios, a levantar manos, a adorarlo, a bendecirlo, a darle también a Él nuestras ofrendas de lo mejor que nosotros tenemos. Dios nos pide ofrendas para que nosotros podamos practicar la generosidad y ser obedientes a su mandamiento. Pero también Dios nos pide para poder bendecirnos más. Note lo que dice Salmos capítulo 20, versículo 1. Dios te oiga en el día del conflicto y el nombre de Dios de Jacob te defienda. Te envía ayudas del santuario y Dios te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tus sacrificios. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. El salmista dice, en el cielo hay un registro, en la mente de Dios hay un registro de cuánto y cómo nosotros le damos al Señor. Y es, hijitos, en ese sentido que nosotros tenemos que venir ante Él, sabiendo que le damos a Él, pero que Él también nos quiere bendecir. Que Dios hace memoria del sacrificio que tú has tenido cuando le has dado a Dios. Que de repente de los 1000 colones que andabas, tomaste gran parte de esos 1000 y los sembraste y te quedaste quizás solo con los pasajes. Que quizás no tenías mucho, pero lo que tenías lo entregaste porque tú sentiste honrar a Dios. O que teniendo mucho, eres muy generoso y también das mucho. Dios hace memoria de todo lo que tú pones. Yo no me doy cuenta si tú diezmas o no diezmas. Yo no sé si tú ofrendas lo que Dios te pide o no. No lo sé como pastor. Pero Dios sí hace memoria de todas tus ofrendas. Y como a Dios es a quien le damos, y como Dios es el que nos va a dar, pues
Lo único que tenemos que hacer es entonces ser obedientes y dar lo que Él a mí me pide. ¿Qué debemos hacer entonces cuando sembramos, cuando damos, cuando ofrendamos? Dice Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Cuando nosotros sembramos, también le podemos pedir a Dios, porque Dios ama que nosotros le pidamos. Dice Lucas 6:38, dad y se os dará, dad y se os dará. Medida buena, remecida, rebosando, darán en vuestros regazos, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. ¿Qué dice la palabra? Dad y se os dará. Siembra y cosecha. Eso es bíblico. Ahora, para nosotros, ser fieles en el diezmo y en la ofrenda, tenemos que morir. Tenemos que renunciar al derecho de dejarnos todo el dinero, porque mi Dios, que me ha dado salud y trabajo, me pide a mí para el sostenimiento de su templo. Entonces, dice Juan capítulo 12, verso 24, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Determinante, hijo. Dar es un asunto de sacrificio, de muerte, de decir quizá esto lo estoy ocupando para A, B o C, pero Dios es primero. Yo muero a mis prioridades, a lo que yo necesito, porque primero es Dios, primero es la casa de Dios. Yo me organizo y lo primero que saco es el diezmo, porque a Dios se le da lo primero. No si sobra doy el diezmo. No si por ahí me queda un poquito de menudo, lo llevo a la iglesia. Eso Dios lo ve con ojos de un corazón lleno de tacañería, de avaricia. Dios quiere que nosotros le demos a Él lo mejor y lo primero. Por eso, lo primero que tienes que apartar cuando llega tu salario es el diezmo. El 10% de todos tus ingresos. Dice la palabra del Señor que Dios es el que da semilla al que siembra. Cuando te viene tu salario, cuando tu marido te da una mesada, cuando tus padres jóvenes te dan una mesada, usted tiene que apartar de ahí una ofrenda para Dios. Y si tu esposo no diezma de lo que él te da, diezma tú. Y si tus padres no diezman de lo que ellos te dan a ti, diezma tú. ¿Para qué? Para que nosotros podamos sembrar y ser bendecidos. Dice la Biblia que Jacob era varón íntegro, por esto lo amaba su padre. En cuanto al tema de los diezmos, es un tema muy controversial y muchas personas no creen. Pero yo quiero hablarle a mis discípulos, a mis hijos, a los de Ciudad de Fe, a los de esta casa. Yo creo en el poder del diezmo. ¿Por qué lo creo? Porque me lo enseña la Biblia en primer lugar. La Biblia dice allá en Génesis que cuando Abraham venía de una gran victoria, tomó el diezmo de todo el botín y se lo ofreció a Jesucristo, a Melquisedec, rey de Salem, que era la tipología de Jesucristo en ese momento. Así que Abraham sin ley diezmó. Yo me entero en la Biblia, en Levítico, que Dios le pide en la ley a los judíos el diezmo de todo. El diezmo del grano, del vino, del aceite. Yo me entero que aún en el Nuevo Testamento Jesucristo, cuando hablaron acerca del diezmo, cuando le hablaron acerca de tomar la 10ª parte, Jesucristo dijo, esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Qué quiso decir Jesús? Que debíamos de practicar la misericordia y el amor, pero que nosotros no deberíamos de dejar de diezmar. Lo dijo Jesús el Señor en el Nuevo Testamento. ¿Por qué tenemos que diezmar? Porque Dios lo manda, porque la Biblia lo dice. Punto. Ahora, si alguien no le hace caso a la Biblia, no le va a hacer caso a nadie. Si alguien no es obediente con la Biblia, no va a ser obediente a nadie. Usted puede escuchar 1000 mensajes de dar, que si usted no quiere ser obediente, usted nunca lo podrá hacer, porque lo dice la Biblia.
Ese es el argumento más grande que yo tengo en este día para decirte: los verdaderos cristianos diezman, los verdaderos creyentes dan, los que aman a Dios dan, los que no aman a Dios no dan. Quiero ser categórico en esto: el que ama da, el que ama es obediente, el que no ama ni da ni es obediente. Yo le hago una pregunta a usted: ¿está usted dando su diezmo? ¿Está usted ofrendando con fuerza, con liberalidad? Si usted lo está haciendo, usted está manifestándole a Dios, no a mí, a Dios, que usted lo ama, que usted lo respeta y que usted es cristiano. Si usted no diezma, si usted no ofrenda, usted está demostrando, uno, que usted no ama, y dos, que usted no es cristiano. Porque el cristiano es seguidor de Cristo en todos sus mandamientos. ¿Oyó eso? Si yo digo ser cristiano es porque soy de Cristo en todo. No solo para recibir mi sanidad, no solo para recibir mi restauración, sino para darle al Señor. Concluyo con esto. Abraham, Isaac, Jacob, Malaquías. La Biblia está llena de versículos bíblicos donde Dios nos pide, número uno, el diezmo, que es la 10ª parte de todas tus ganancias en el negocio. La 10ª parte del salario bruto, no del neto, sino del salario bruto, de lo que realmente te paga la compañía. El diezmo es el 10% de todo lo que viene a tus manos. Practica el diezmo. La Biblia dice en Malaquías que cuando diezmamos, Dios nos abre las ventanas de los cielos, derrama bendición hasta que sobreabunde. Me vuelvo una tierra deseable y codiciable y todo comienza a prosperar. ¿Por qué? Porque yo cumplo con honrar a Dios y obedecerle en mis diezmos y en mis ofrendas. Voy a orar. Padre, en este momento te doy gracias y te pido, Espíritu Santo, que cada discípulo se le pueda revelar en este momento que la palabra del Señor le está guiando a ser un discípulo obediente en el diezmo y en la ofrenda. Que se están rompiendo ahora mismo pensamientos, argumentos y estrategias del diablo para no sembrar, para no dar, para no obedecer. Pero Dios está trayendo una palabra que te hace libre. Bendigo al que diezma, bendigo al que siembra, bendigo al que da. Profetizo y declaro que Dios los multiplicará y los prosperará y aumentará sobrenaturalmente los bienes que Él ha puesto en tus manos. Amén y amén. Que Dios te bendiga, que el Señor te prospere. Le pido por favor al tutor, número uno, que le ministre más fuerza y cuéntale un testimonio de lo que le ha pasado a usted cuando ha diezmado. Y por favor, tutores, no se les olvide hacer el reporte de asistencia y de todo lo que a usted se le pide. Que Dios me los bendiga, que Dios los prospere. Yo soy el pastor Edgar Herrera. Esperamos que su vida haya sido edificada con el mensaje de la palabra de Dios. Si desea contactarnos para adquirir otros mensajes de poder y revelación, llámenos al 2260-5010 o contáctanos en nuestro Facebook, Ciudad de Fe Internacional.